Y quiero contarles que hoy vamos a ver la clase de la familia, y él, cuando el día 15 va a hacer la clase de sanidad porque le gusta más enseñar ese tema. Así que él me pidió que yo hiciera la familia el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Gracias por tu espíritu que abre nuestros ojos, que nos muestra y que nos trae entendimiento, Señor, lo que tú quieres que podamos ver a través de las escrituras y de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la familia. Uno de los objetivos de esta clase es que podamos visitar y podamos saber algo acerca de la familia del discípulo para que se dé la oportunidad de discipularlos. No averiguar cosas, no meterse en detalles o meterse en información que no es necesaria, solamente es para poder alcanzarlos y hacer un discipulado. Ahora, todos ustedes tienen su libro de Ananías y todos más o menos conocemos la historia del comienzo. El Señor creó la humanidad y estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces Génesis 2:18 dice, ¿alguien lo va a leer? Génesis 2:18, ¿o lo leo yo? Pastora, ¿lo puedo leer yo? Ya. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Gracias. Entonces, ¿después de qué? Después de que los creó, ¿cierto? Y entonces dijo que iba a ser una ayuda ideal. En otras versiones dice ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea? Es la ayuda correcta, la ayuda que él necesita, la ayuda. Tenemos que establecer algo. Dios creó al hombre y lo creó completo. Y luego del hombre toma y crea a la mujer. Pero son un complemento. Por eso es que cuando ellos se unen son uno, ¿cierto? En el matrimonio habla de que son uno. Es una ayuda inteligente para el hombre. Eso significa también idónea, ayuda inteligente. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es idea de Dios, no es idea de alguna persona en particular, sino que así Él estableció el matrimonio, así estableció Él la familia. Vamos a leer ahora Génesis 2:21 al 22. Carlitos. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Claro. Y la historia dice que Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ven para acá, ¿cierto? Y la llamó varona, porque venía del varón. Entonces, y luego en el 24, Carlitos, si tú estás ahí, ese no está anotado, pero lo podemos leer igual. 24, ahí mismo en Génesis 2. Está en silencio, Carlito. Ya. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Lo principal que nosotros tenemos que entender del matrimonio es que son uno. Eso es lo principal. Son uno. O sea, es verdad, Dios tomó al hombre e hizo a la mujer y son complementarios, pero son complementarios porque son uno. Están hechos de la misma, de la misma forma, tienen las mismas características en el sentido de que son humanos, ¿cierto? Y están hechos también para trabajar juntos, para complementarse y para ser uno. Entonces, nosotros para poder disfrutar un buen matrimonio, es importante
que tengamos principios iguales. Hay muchas personas que en este tiempo les cuesta un poquito esto. ¿Por qué? Porque no basta solamente con que te diga que es creyente. Nosotros hemos tenido la experiencia en la iglesia de que hay muchas personas que llega, sobre todo vienen las chicas a la iglesia y de repente aparece el pololo y el pololo le promete que va a ir a la iglesia, que cree en el Señor, que se porta bien unos meses. Ella dice, bueno, me caso, y finalmente se casa y nunca más los vemos en la iglesia porque no la deja congregarse, porque no la deja que crea en el Señor, no le gusta que ella ore, no le gusta que ella hable de la iglesia, no le gusta que deje un tiempo para poder asistir y un montón de cosas. Entonces, cuando el Señor nos hace una advertencia, cuando el Señor nos dice que no nos unamos en yugos desiguales, es porque es importante, porque finalmente el matrimonio, lo ideal es que nosotros tengamos principios y tengamos metas comunes. Entonces, si nosotros leemos 2 de Corintios 6:14, que Carlito lo va a leer ahora, 2 de Corintios 6:14. Sí. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Ok, entonces, cuando nosotros ya somos creyentes, ese es lo que él está diciendo aquí. Cuando tú ya eres creyente, tú no te unes con un yugo desigual, con un incrédulo. No comparten la misma naturaleza, no comparten la misma meta, no comparten lo mismo. Por lo tanto, tarde o temprano, esto trae un quiebre en la relación. Se muestran quiebres en la relación porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y aquí es tajante y es muy fuerte como lo dice. Dice, no hay compañerismo entre la justicia con la injusticia, ni la luz con las tinieblas. Y más adelante en otros versos dice, habla de Jesús o el Cristo con Belial. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos entendido que somos la justicia de Dios. Entonces, no es solamente una cosa almática, no es algo de razonamiento, de que tenemos ciertas metas comunes que las hemos conversado, sino que es mucho más profundo que eso y hay una unión en la parte espiritual. Y estamos hablando que cuando te unes con un incrédulo, te estás uniendo en dos naturalezas diferentes. Por lo tanto, en algún momento se va a mostrar ese quiebre. Yo les puedo decir como pastor, ¿cuántas veces he tenido que aconsejar a personas que han decidido, porque están enamoradas o porque están enamorados, unirse con una persona incrédula? Y funcionan bien durante un tiempo, pero en algún momento comienza a mostrarse ese quiebre. Es como cuando hay un temblor y tú ves que hay una grieta. Y esa grieta, cada vez que hay un movimiento fuerte, se abre un poco más, y se abre un poco más, y se abre un poco más. Ahora, yo iría incluso mucho más profundo que esto. Muchos jovencitos, muchas jovencitas, yo conocí, por ejemplo, a un ministro que era evangelista, que viaja por el mundo, el Señor lo usa en muchos milagros y todo, y él estaba solo, y vino a Chile, conoció a una chica en el sur de Chile, se casó con ella rápidamente, como al mes se casó, y se la llevó con él. Pero ella empezaron a tener problemas, a pesar de que los dos eran creyentes, porque él viajaba por el mundo y él ocupaba todos sus recursos en poder ir al ministerio y poder cumplir lo que el Señor le había dicho. Y ella lo que quería era que él le comprara una casa grande, quería la casa toda amoblada, quería todas las cosas que te puedas imaginar en una casa, y ella no quería viajar, no quería acompañarlo, y ella se enojaba porque él la dejaba mucho tiempo sola, porque él tenía que viajar. Entonces el yugo desigual es mucho más profundo que solamente dos naturalezas distintas. A veces dentro de los mismos creyentes no tienen el mismo llamado y se entusiasman, por decirlo bonito, entre ellos y dejan de escuchar de Dios para poder unirse en algo que es tan importante. Yo diría que es la segunda cosa más importante que sucede en la vida,
que es el matrimonio. Entonces, Dios quiere que tomemos decisiones sabias y Él nos aconseja. Muchas veces nosotros vemos en la Escritura y le decimos, ¿me tendré que casar con Pepito o con Juanito? Eso no sale en la Escritura, pero sí sale en la Escritura que no te cases en yugo desigual. Entonces, a veces tratamos de minimizar algunas escrituras para poder acceder a lo que queremos y pasamos a llevar el principio divino, pero finalmente nos trae dolor. Y a veces cuando hay niños involucrados, cuando hay una familia con niños, con todo, entonces es un dolor que no lo vivimos solamente nosotros, sino que arrastramos una familia. Luego dice que Dios bendijo a Adán y a Eva con la capacidad de tener hijos para formar una familia. Ahí en Génesis 1:28, la primera parte, lo dice así. Carlito, ¿lo puede leer? Génesis 1:28. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Gracias. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, que tengamos hijos. Ese es el deseo de Dios y esa es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos multipliquemos. Ahora, si nosotros entendemos esto, si nosotros entendemos que Dios nos dio la capacidad para procrear, para multiplicarnos, entonces podemos confiar en Dios cuando a veces hay dificultades para eso. O a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, el pastor Juan Carlos no podía tener hijos y él tuvo 2. Hay otras experiencias de algunos hermanos de la iglesia que también tenían diagnósticos de que no podían tener hijos y ahora tienen hijos. ¿Por qué? Porque creyeron en lo que Dios dijo por sobre el diagnóstico que había sobre ellos. Entonces es muy importante, en este caso, que Dios bendijo la unión del matrimonio y lo bendijo para que se multipliquen. Esa es una de las bendiciones que hay sobre ellos. ¿Por qué? Porque la familia es la idea de Dios y Él nos entrega, la Biblia dice que los hijos son una bendición, son un regalo de Dios, son una bendición. No son un error, no son un problema, son una bendición. Eso es lo que dice Dios acerca de los hijos. Carlito, ¿puede leer Génesis 12:3? La parte segunda del verso. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. ¿Y puedes leer Hechos 16? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Amén. Gracias. Entonces, dice, lo que leímos recién, es que Dios le dice a Abraham, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde se cumple esto? En que son benditas, porque de la simiente de Abraham es Jesucristo, y eso aparece en Gálatas 8:3, si lo quieren anotar allí para que lo tengan como una concordancia. Gálatas 8:3, que dice que Jesucristo es la simiente de Abraham, y en él, ¿en quién? En Jesús son benditas todas las familias y las naciones de la tierra. Voy a buscar yo, Carlito, lo tengo aquí. Gálatas 8, no es 8:3, es 3:8, porque no existe 8 en Gálatas, yo pongo los números al revés. 3:8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, esta bendición que acaba de leer Carlos en Génesis 12:3, que Él que nos bendecirá a quienes nos bendijeran y maldecirá a quienes nos maldijeren,
también está entrelazado con que nosotros somos bendecidos en Cristo. Nosotros somos bendecidos al estar en Cristo. ¿Se acuerdan cuando el pastor Juan Carlos enseñó acerca del bautismo en el cuerpo? Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, inmediatamente pasas a ser parte del cuerpo de Cristo, te sumerges en el cuerpo de Cristo, bendecido en Cristo. Entonces, nosotros podemos creer en el Evangelio, sabemos ya, somos bendecidos porque estamos en Cristo, somos bendecidos, el Señor quiere que nos multipliquemos, que procreemos, que tengamos una familia, ¿cierto? Y en Hechos 16:31 dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Ahora, entendemos que somos salvos nosotros y nuestra casa, pero por la predicación del Evangelio. No es automático que yo me convierto, que yo creo en Jesucristo y automáticamente todos los demás son salvos. No, es por la predicación del Evangelio. O sea, ellos también tienen la oportunidad de que el Evangelio sea predicado a sus vidas y que ellos puedan creer. Es mucho más fácil cuando hay un miembro de la familia que cree en el Señor. Y es mucho más fácil cuando la cabeza de la familia cree en el Señor. Nosotros tenemos, lamentablemente, alrededor nuestro, mucho machismo y también ahora como contraparte mucho feminismo. Dios no es machista y Dios no es feminista. Dios nos otorgó roles a nosotros. Y es muy importante que el rol de la cabeza de la familia que le corresponde al hombre es que dirija a la familia. Y si esa cabeza se rinde ante Cristo, es mucho más fácil que toda la familia lo siga. Es mucho más difícil cuando la cabeza no quiere seguir a Jesucristo. ¿Se entiende? Es mucho más difícil. Pero si un niño ve a su papá orar por la familia, ve a su papá leer las escrituras, ve a su papá que le enseña a él, entonces el niño va a crecer, no va a crecer con la idea de que esto es algo de mujeres, que son las mujeres las que oran, que son las mujeres las que van a la iglesia, que son las mujeres, no, ve que es algo de familia, ve que es algo de la estructura completa, que no es algo que está solamente para un sector. Entonces, es mucho más fácil para él que llegue el Evangelio. Y en esto, todos nosotros tenemos que ir aprendiendo, todos nosotros tenemos que dar un buen ejemplo a nuestros hijos, dar un buen ejemplo como pareja, como varones, que son la cabeza del hogar, y también nosotras como mujeres. Carlito, ¿podemos leer Efesios 5:23, por favor? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué significa que sea la cabeza? No significa que es el único que tiene que tomar decisiones y que no está diciendo eso. El Señor, Dios es un Dios de orden y Él tiene un orden, así como está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, así también hay un orden en la familia. Padre, la madre, los hijos. Y eso no es para menospreciar a alguno, no es para tratar o darle menos importancia a alguno, sino porque cada uno tiene su rol. Pero Dios, nos guste o no nos guste, le va a pedir cuentas al varón por su familia, porque él es la cabeza. Así como el Señor me va a pedir cuentas a mí al ser el pastor, me va a pedir cuentas de la iglesia, así también le va a pedir al varón como cabeza de la familia cuentas acerca de qué hizo por su familia, cómo lo hizo con su familia. No hay ninguna mujer que se quiera arrancar de un varón que la protege, que la bendice, que la guía, que le provee, porque la trata como el Señor amó a la iglesia.
que la trata y dice que es capaz de dar su vida por ella. Entonces, cuando una mujer tiene este tipo de hombre, esposo, al lado de ella, es mucho más fácil que tengan una vida, un matrimonio que sea, eh, que funcione bien. Ahora, es importante que los varones entiendan esta responsabilidad que el Señor les ha dado. Aquí, ustedes lo tienen en la pantalla, dice en Efesios 5:36, lo voy a leer yo, Carlito, dice, por esto les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Si ustedes revisan Efesios, él repite varias veces amar, amar, amar para los hombres, y para las mujeres respetar, porque a nosotras no nos cuesta amar, a nosotras nos cuesta respetar, y a ellos les cuesta amar a otro como a ellos mismos. El negarse a sí mismo por amor a otros, por amor a su familia. A lo mejor no es su caso, pero estoy hablando en general. Entonces, el hombre que cuida, que protege, que bendice, que provee a su esposa, a sus hijos, es mucho más fácil. No estoy diciendo que de lujos, que les entregue lujos, estoy diciendo que sabemos que podemos contar con esa persona. Eso da confianza, da seguridad. En este tiempo en que todo es desechable, en este tiempo en que todo es fácil de romper, entonces los compromisos no valen nada. Tú puedes dar tu palabra y la gente ya ni siquiera sabe qué es lo que es dar la palabra. Antes tú hacías un compromiso, dabas la mano y era suficiente. Hoy las personas ni siquiera saben de eso. Firman un contrato de matrimonio y al rato lo quieren romper. Entonces, si nosotros nos vemos esa realidad comparado con lo que Dios quiere, cómo funciona la familia, el matrimonio, entonces nos damos cuenta que dista mucho de eso. ¿Por qué? Porque esta sociedad actual es muy egocéntrica, cuesta mucho negarse a sí mismo por, 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 por un bien o por una causa. No estoy diciendo que hay que aguantar maltratos ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tú te casas, no todo es color de rosa. Entonces tienes que aprender. Muchas veces llegamos demasiado inmaduros al matrimonio y no y vamos madurando en el proceso. Y a lo mejor a mí me pasa que yo tengo 25 años de matrimonio y me doy cuenta que al principio no hice bien las cosas en muchas áreas y que ahora las he ido mejorando. Así también le debe pasar a los varones. Pero la idea es que podamos cumplir este, esta responsabilidad que Dios nos dio. Y con el marido es bien específico, así también como con la mujer. Dice, cuidar, proteger, bendecir, guiar, proveer. ¿Cuántas veces ahora le damos el cuidado de nuestros hijos a terceros? Así como la otra vez estaba viendo una película, entonces ellos dos eran norteamericanos y que al hijo lo cuidaba una persona que era extranjera y que hablaba español. Y el hijo hablaba español, no hablaba inglés, porque pasaba tanto tiempo con la persona que lo cuidaba que no hablaba inglés. Muchas veces pasa eso en los matrimonios. Muchas veces yo doy consejerías por aquello, que le entregan el cuidado de sus hijos a los abuelos o le entregan el cuidado de sus hijos a otras personas, pero después se dan cuenta de lo que perdieron. Y cuando quieren recuperar la confianza, quieren recuperar el lugar de autoridad frente a sus hijos, es muy difícil, porque ya ha pasado mucho tiempo. Ahora, le dice, la esposa debe respetar a su marido. No nos dice que amemos, dice que respetemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta, muchas veces. Porque las mujeres, en ese sentido, en amar, no tenemos problema. Pero a veces sí queremos salirnos con lo nuestro. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces nos cuesta respetar la decisión del esposo en la familia. Por eso que aquí
a los dos les enseña para tener una buena relación. ¿Mm? Ahora, con los hijos, es tan importante, y lo estaba hablando recién, con los hijos es tan importante el instruirlos en el camino del Señor, que los hijos no sean solo palabras que salen de nuestras bocas, sino que ellos puedan ver que creemos y lo que creemos lo vivimos. Esa es la mejor forma para poder educar a nuestros hijos. Ahora, la responsabilidad de educar a los hijos no es del colegio, no es del Estado, no es de la iglesia. La iglesia normalmente tiene Planeta Feo, una iglesia de niños que le enseña durante ciertas horas en la semana, pero son los padres, son los que viven con sus hijos. Son los padres y sobre todo el padre debería enseñarle a su hijo a orar, debería enseñarle a sus hijos las escrituras, debería tener un devocional con ellos o un tiempo con ellos en algún momento para poder enseñarles y que ellos vean el rol del padre funcionando con respecto a la fe. Es muy importante. Muchas personas lo que hacen cuando los hijos crecen y se empiezan a portar mal y todo, tenemos una frase dentro de la iglesia evangélica que dice, no, yo se lo voy a entregar al Señor. No, el Señor te lo entregó a ti. El Señor te lo dio a ti para que tú lo eduques, para que tú le enseñes, para que tú seas su ejemplo. Entonces, no es, no me salió bien, entonces lo devuelvo, voy a usar la garantía, ¿cierto? Voy a usar la garantía, como antes yo iba a un chiste, pues yo hacía con mi suegra, le decía, suegra, bueno, a ella no le digo así, suegra, le digo, señora Marta, sí, mire, le devuelvo el anillo, porque no me gustó el producto. Y ella me decía, es sin garantía. Los hijos son sin garantía en ese sentido, o sea, no se los devolvemos a Dios. No, ¿sabes qué, Señor? Me lo mandaste medio turuleco. No, te los entrego a ti para que tú los eduques. Tú debes orar por tu hijo. Tú debes enseñarle a tus hijos. Y no es a una labor de la mujer solamente, sino que es una labor en conjunto. Ahora, ¿qué pasa con nuestra sociedad actual? Trabajamos todo el día, estamos cansados, nos demoramos horas en llegar a casa, venimos agotados, hay que hacer la comida para el otro día, o hay que hacer cosas, y no quieres lidiar con nada. Pero tienes hijos. Y ellos están esperándote a ti. Quieren pasar tiempo contigo. Quieren jugar contigo, quieren contarte sus cosas y quieren que tú les enseñes. Entonces, muchas veces con nuestra vida moderna no tenemos la disposición para poder enseñar. No tenemos la disposición para sentarnos 5 o 10 minutos con ellos y poder enseñarles. Papás que están aquí hoy día conectados, ¿sus hijos saben cómo orar? ¿O la iglesia les enseñó cómo orar? ¿Tus hijos les enseñaste tú cómo orar? ¿Les enseñaste tú a creer por las cosas que ellos necesitan, ya sea sanidad o algo que ellos necesiten? ¿O la iglesia está enseñándoles todo eso? Porque hay papás que han venido a mí a decirme, pastora, en la iglesia no le están enseñando suficiente a los niños. Y digo, a ver, ¿cuánto tiempo? Veamos su récord de asistencia, veamos su registro de asistencia a la iglesia. A ver, usted viene cada 2 meses y su hijo está 2 horas en Planeta Fe. ¿Es mi responsabilidad o es su responsabilidad? A veces lo mismo hacemos con el colegio. A la profesora, yo no sé qué le enseñan en este colegio a este niño. Bueno, deberían enseñarle matemáticas, lenguaje, historia. Los valores se los enseñas tú, en tu casa. Tú les enseñas a que sean respetuosos, tú les enseñas a que no deben contestar mal, tú les enseñas a que no tomen las cosas que no son de ellos, tú les enseñas a que no hagan bullying a sus compañeros, tú les enseñas en casa. No es una responsabilidad del colegio. ¿Podemos leer, Carlitos, Proverbios 22:6? Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Amén. Entonces, ¿qué consideras tú que es el camino correcto para tus hijos? ¿Qué consideras tú
¿Qué lugar le das a que ellos conozcan de Dios en sus vidas? ¿Es más importante salir todos los sábados a jugar al horario en que tienen su conexión con Planeta Fe? ¿O es importante para ti que tus hijos se conecten a Planeta Fe, que puedan estar estudiando las escrituras? Así tanto como el colegio. Porque hay papás que este año obviamente no, porque este año no hemos tenido clases en vivo, pero hay papás que el colegio, no puedes faltar, tienes que levantar y tienes que ir al colegio, pero el niño el día domingo, para ir a la iglesia no me quiero levantar, no, quédese en cama, no se preocupe, no es importante. Tú le muestras a tu hijo lo que es importante, tú le muestras con tu ejemplo y tú le muestras con tus palabras y tú le dices, esto es prioritario y esto no es prioritario. Y es nuestra responsabilidad como padres enseñarle a nuestros hijos. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar. Sí, la Biblia habla de dejar herencia monetaria y de propiedades a nuestros hijos, pero la mejor herencia es que ellos estén donde estén, sepan y conozcan a su Dios y sepan que Dios los respalda, que está allí con ellos. La fe es algo que nadie se los puede robar. Tú tienes tan pocos años para poder escribir, como dicen las escrituras, las tablas del corazón de tus hijos, y que no las escriban otros, que las cosas esenciales de la vida se las puedas enseñar tú. Y muchas veces nosotros no nos damos el tiempo como padres, no estamos siendo responsables para enseñarles a nuestros hijos cómo deben ser responsables ellos, cómo deben obedecer, cómo deben respetar a otros, cómo deben comportarse, cómo deben tratar con ciertas cosas en la vida, cómo tratar con sus frustraciones. Uno de los problemas más grandes que hay hoy día con los jóvenes y con los preadolescentes es la baja tolerancia a la frustración. No saben cómo tratar con la frustración. ¿Por qué? Porque sus padres no les enseñan. Sus padres no se toman el tiempo para decirle, hey, la vida va a traer estas cosas, tú tienes que decidir cómo vas a enfrentar esto. Entonces nos encontramos con chicos que son jóvenes y que caen en depresión, que tienen problemas de autoestima graves, que tienen problemas en el colegio, de bullying, tienen problemas y son inseguros, porque nosotros como padres no hemos podido darles la seguridad. Recuerden, cuando nosotros conocemos quiénes somos en Cristo, eso nos da seguridad. ¿Cómo no traspasar eso a nuestros hijos? ¿Cómo no enseñarles a ellos para que ellos estén seguros, sean chiquitos, sean grandes, sean gorditos, sean flaquitos? Da lo mismo. Dios nos hizo a nosotros Mira, a cada el uno. microondas, hay un Eh, plato. Hay que apagar los micrófonos, por favor. Nosotros debemos enseñarles a ellos, tenemos que decirles y tenemos que ayudarlos a que ellos sean seguros en Cristo, para que nadie pueda dañar sus corazones, para que nadie pueda romper y maltratar sus corazones. Si nosotros les enseñamos eso, entonces nuestras hijas no se van a ir a entregar a cualquier niño que les hable bonito. También nuestros hijos no van a abusar de las niñas, ni van a querer buscar solo sexo. Entonces es tan importante la labor que nosotros tenemos como padres, y no lo podemos hacer si el matrimonio no tiene un mismo enfoque, si no tiene una misma meta, si no van hacia el mismo lugar. ¿Cuántas veces yo he tenido que aconsejar parejas o he tenido que aconsejar, personas que son solas, que dicen, pucha, la pareja que yo tengo o el marido que yo tengo o la esposa que yo tengo no cree? Entonces yo tengo que estar lidiando, no me deja traer el niño a la iglesia, no me deja que yo le enseñe ciertas cosas. Por eso que la base de todo esto es el yugo, que sea igual, que no te enyugues con una persona incorrecta. Ahora usted me va a preguntar, ¿y qué pasa si ya me enyugué? ¿Qué pasa si ya fue? ¿Ya está? No te voy a decir que te separes, porque no es la idea de Dios. El divorcio no es una idea de Dios, pero sí vas a tener que orar y vas a tener que tener paciencia en que se manifieste el fruto de tu oración en tu pareja. Esa
eso es algo que demanda mucha paciencia, mucha paciencia. Y las mujeres dicen que los ganemos con nuestro ejemplo, no con una Biblia pegándole en la cabeza, no, con nuestro ejemplo. Esa es una de las cosas que es importante leer. Ahora, Efesios 6, 1 al 3, Carlitos. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Amén. Esta es una de las cosas principales. Y como dice aquí, es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque si un niño aprende a honrar padre y madre en su casa, él es capaz de honrar a todas las autoridades que él conozca y que pueda tener relación en su vida. No se trata de que el padre y la madre sean perfectos. No se trata de que encuentre bacán todo lo que hace papá y mamá, sino que se trata de que ellos respetan la posición que Dios les dio ante ellos. Cuando ellos aprenden eso en casa, entonces van a respetar a su profesor en el colegio, van a respetar al chofer del bus, van a respetar a la policía, van a respetar al director del colegio, van a respetar al auxiliar del colegio, porque eso nosotros hoy lo vemos totalmente distinto. Y es porque en la casa todo comienza en el hogar, todo comienza en el núcleo. En la casa no se le está enseñando a los hijos honrar padre y madre. A mí me ha tocado aconsejar también muchos jovencitos en que sus padres tienen matrimonios que están rotos. Y me dicen, ¿cómo voy a honrar? Porque además está muy de moda que los hijos se enteren de todos los problemas que tienen los padres. Entonces ellos están como en el medio de todas las discusiones y se enteran de cosas que no deberían enterarse. Entonces después el papá le quiere llamar la atención porque la mamá llama al papá y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tenés que hablar con Juanito porque mira, está haciendo esto. Entonces el papá le va a hablar, pero la misma mamá lo desautorizó delante del niño, hablando mal acerca del padre. Entonces cuando el padre va a hablarle al niño, el niño le dice, bueno, ¿y qué me venía a hablar tú si mira, tú hiciste esto y esto otro? Porque no le hemos enseñado a honrar. La honra es algo que se enseña desde pequeños. Es algo, y aquí la escritura dice, y te irá bien, y tendrás una larga vida en la tierra. Lamentablemente yo he conocido muchos casos de personas que no les ha ido bien, justamente, y que han muerto tempranamente por no respetar a sus padres, por no honrar a sus padres. Esto es como la ley de la gravedad. Le gusta a quien le guste, si usted tira una piedra hacia arriba, va a caer. ¿Por qué? Porque es la ley de gravedad. Hay cosas que están establecidas. Cuando nosotros no honramos, no viene un buen retorno a nuestras vidas. Y no es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Para nuestros hijos nosotros queremos lo mejor. Queremos enseñarles de la vida. Queremos enseñarles que ellos puedan crecer y avanzar. Ahora, esto es muy importante porque pareciera como que, ninguno cumple toda esta exigencia, ¿cierto? No hay familia perfecta. Pero si confiamos en el Señor, Dios nos va enseñando cómo tratar con todos los asuntos con respecto a la familia. Ahora, como lo dije delante, Dios no te va a decir que te cases con Pepito o con Juanito, pero sí te va a decir con quién no casarte. Dios no te va a decir a lo mejor la respuesta que necesitas hoy, me refiero a que está escrita, ¿cierto? Para algún problema que estés pasando, pero sí te va a dar las directrices de cómo solucionar ese tipo de problemas. Entonces tú tienes que aprender a confiar en el Señor, tienes que aprender, si tus hijos, tú te presentas a ellos como alguien perfecto, que no necesita ayuda de nadie, que tú lo puedes hacer todo, entonces le estás presentando un modelo equivocado. El modelo que nosotros les debemos presentar es que a pesar de que nosotros somos creyentes, nosotros estamos aprendiendo y que el perfecto es el Señor y que nosotros nos aferramos a ese Dios con todo y en Él confiamos y en Él
ponemos nuestras vidas a su disposición. Entonces es la única forma en que la familia vaya aprendiendo, vayamos todos aprendiendo. Es verdad, yo llegué al Señor a los 22 años, ya venía casada, o estaba ya, sí, yo me había casado ya recién. Entonces, claro, yo tenía el modelo, y así como ustedes han tenido modelos en sus vidas, y a veces tendemos a repetir el mismo modelo, porque eso es lo que aprendimos. Así como aprendimos a cepillarnos los dientes, porque veíamos a papá, mamá cepillarse los dientes, así hemos aprendido muchas cosas. Y a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó en una discusión, a veces veía a mi mamá discutiendo con Juan Carlos y no a mí. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú tienes que aprender a tratar con la palabra de Dios. Tienes que aprender a tratar tus miedos, tienes que aprender a tratar tus falencias, tienes que aprender a no ir al matrimonio con una mochila de peso de cosas que no has tratado. Y después, en el primer problema, se lo tiras a la otra persona. El matrimonio, un buen matrimonio, es un matrimonio que trabaja en su relación, que implica tolerancia, esfuerzo digo porque a veces no es fácil tolerar ciertas cosas, pero es más fácil tolerar que una persona tire los calcetines sucios fuera del cesto de la ropa sucia a que se vaya y tenga muchas mujeres. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces a veces hacemos problemas de la nada y a veces hay cosas que sí son importantes y las queremos pasar por alto, como en los matrimonios. Hay que aprender a conversar, hay que aprender a madurar. ¿Cómo Dios nos ayuda? A través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, la predicación del evangelio. Hay una serie que está en YouTube que habla de matrimonios. Cuando yo empecé a enseñar esa serie, muchos matrimonios se acercaron a mí y me dijeron: pastora, usted empezó a hablar de esto y empezaron los problemas en la casa. Claro, porque la palabra es luz y va a alumbrar las sombras y va a hacer que esas cosas sean tratadas, porque es importante, hay que tratarlas. Entonces, Dios quiere que disfrutemos su buena voluntad, agradable y perfecta. Por eso Él te da instrucciones, por eso Él te da directrices para tu vida. Ahora, nosotros, los adultos, si usted tiene niños pequeños, nosotros ahora tenemos que aprender a tratar con ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan tratar con lo propio y no con lo nuestro, que se lo hemos heredado, al haberle enseñado de manera incorrecta. Entonces, en la iglesia nosotros podemos tener y tenemos instrucciones para la familia, para los niños, para los jóvenes, para los adultos jóvenes. Podemos nosotros, a través del congregarnos, de no pasar por alto, no mirar a huevo las enseñanzas que se dan en la iglesia. Hay personas que no lo aprecian, no se dan cuenta todo el trabajo que hay detrás para hacer la fogata virtual, todo el trabajo que hay detrás de Planeta Fe, que aún durante en este tiempo de pandemia, hay todo un trabajo para poder llegar a sus hijos de la manera que ellos lo entiendan y que puedan recibir de la palabra de Dios, aparte de lo que ustedes siembran en sus vidas. Y a veces no permitimos que esto llegue a la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, por nuestra propia negligencia, por nuestra falta de responsabilidad, porque le damos prioridad a otras cosas. Yo no sé qué va a pasar el día, en medio año más, cuando ya nos podamos congregar todos los fines de semana. ¿Nos volveremos a congregar todos los fines de semana? Me pregunto yo. ¿O algunos ya estarán demasiado acostumbrados a hacer su vida y que solamente por internet es suficiente o solamente una vez al mes es suficiente? Esa es mi gran interrogante después de esta pandemia. ¿Volverán a congregarse o van a tener otras cosas importantes que hacer justo a la hora de la reunión de la iglesia? Mateo 19, por favor, Carlitos, 13 al 15. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos.
Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Amén. Muchas veces nosotros no dejamos que los niños vayan al Señor. Nosotros somos el tropiezo, porque nosotros como padres tenemos otras prioridades. Aquí cuando los padres, los niños, ¿cierto?, fueron llevados por sus padres acerca de Jesús, a los discípulos les molestó, pero a Jesús no les molesta. Los niños nunca son una molestia. Los niños nunca son una molestia para el Señor. El Señor dijo: déjenlos que vengan a mí. Si tu hijo quiere congregarse, en este momento lo estamos haciendo por internet, déjalo que vaya a él. Déjalo, no se lo impidas. No hagas planes, papás, no hagan planes en los horarios que ellos quieren conectarse. No hagan planes en los horarios que tus jóvenes quieren estar conectados. Facilitemos las cosas para ellos. No seamos nosotros quienes se lo impidan. El Señor dice que los niños vinieron a ellos, Él los bendijo, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Nosotros en la iglesia tenemos, cada cierto tiempo hacíamos reuniones especiales para bendecir y dedicar a los niños delante del Señor. Y toda la congregación como testigos. Y damos gracias por sus vidas. Y también les recordamos a los padres cuál es su responsabilidad. Y hacemos un compromiso público, ¿cierto?, de los papás que van a guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Eso es muy importante. También ahí a veces hay padrinos, y a veces los padrinos solamente se ven el día de que se hace la presentación. No, hay una responsabilidad que se asume delante del Señor, en que yo voy a estar ahí, yo le voy a enseñar la palabra, voy a estar ahí para él, para ella, y voy a ayudar con su educación y voy a ayudar con su vida. No estamos hablando que sea algo de dinero, estamos hablando de depositar lo más importante en el corazón de los niños. Entonces, todos nosotros, como familia, nos podemos congregar. Josué, lo voy a leer yo, Carlito, aquí. Josué 24:15 dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué aquí está delante de todo el pueblo. Les está recordando de nuevo, les está diciendo, volviendo a recordar todo lo que ellos habían vivido, todo lo que Dios había hecho por ellos. Y le dijo: bueno, aquí está la vida y aquí está la muerte. Ustedes van a tener que elegir. Dice que se puso entre dos montes. Pero dijo: pero yo ya elegí. Y en cuanto a mí, yo y mi casa, como dice la Reina Valera, serviremos al Señor. Yo y mi casa. Quiere decir que Josué tenía un compromiso, no solamente de él. Ahora, ¿quién era Josué? Josué, cada vez que Moisés estaba conversando con el Señor en el tabernáculo, dice que Josué estaba a las puertas y Moisés se iba a hacer las cosas que tenía que hacer, pero Josué se quedaba a las puertas. Y aquí vemos el sacerdocio del hombre. Josué se quedaba a las puertas. Cuando Josué tuvo una familia, ¿qué creen que fue lo más importante que Josué le tenía que dejar a esa familia? Servir al Señor. Porque eso es lo que él había conocido desde joven. Eso era lo que él tenía impregnado. Y eso es lo que le estaba dejando a su familia. Más importante, no estoy diciendo que no es importante, porque la Biblia sí habla de aquello. Habla de dejar herencia monetaria, de dejar bienes raíces a nuestros hijos y todo eso. Pero la herencia más importante es que ellos conozcan al Señor y le puedan servir. Pero servir bien, alegres, felices, no que lo tomen como una carga. ¡Ay, que hay que ir, porque si no la pastora va a empezar con la cuestión! No. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Él para nosotros? Que hace que sea tan importante no solamente creer en Él, sino que servirlo a Él. Es nuestro ejemplo, el que damos.
para nuestros hijos. Miren, voy a decir algo que total me veo yo nomás en la pantalla ahora. Es, ¿cómo hablas tú en tu casa de tu pastor o de tus líderes? Eso es lo que tus hijos están escuchando. Entonces después ven a ese mismo papá que habló mal de los líderes, que habló mal de los pastores, que, hola pastor, ¿cómo estás? Y yo lo quiero mucho. Que aprenden a ser hipócritas. Es lo mismo cuando hablas mal de tu jefe y después te ven que tú saludas a tu jefe y sí, siéntese por aquí, pase por acá, qué sé yo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Los niños aprenden por instrucción y por ejemplo. Nosotros podemos todavía darles un buen ejemplo a nuestros niños. Podemos tener una familia que busque del Señor y que honre al Señor. Y que pueda, así como son, ponerse a los pies del Señor y dejar que Dios trate con nuestras vidas. No hay familias perfectas. A veces no hay familias completas en el sentido que muchas veces no hay papá y mamá en casa. Pero Dios es el esposo para la viuda y para la mujer sola. Entonces mostrémosle a nuestros hijos que no estamos solas, que está el Señor con nosotras. Si es un varón solo, mostrémosle a nuestros hijos que confiamos en el Señor y que Él nos ayuda cada día. Y que podamos mostrarles a ellos que a pesar de cualquier dificultad, Dios no nos abandona, porque hemos decidido seguirlo a Él. Amén.